Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Vivimos un momento fascinante y peligroso. La inteligencia artificial es capaz de generar imágenes de todo tipo. Ciudades romanas que jamás existieron, bustos de emperadores romanos con aspecto de influencers, vídeos de un día en el Egipto de Ramsés II, ahí el tío desayunando, son paisajes idealizados de un pasado que nunca vimos. Pero en esa capacidad también se esconde una amenaza, porque la historia se construye a base de fuentes, datos, vacíos y también de imaginación. Y cuando la imagen parece más real que la realidad, ¿cómo distinguimos lo que fue de lo que quisiéramos que hubiera sido? Hoy, en tu podcast de Cóchicas Romanas de Confianza, hablamos de los riesgos de la IA generativa en el mundo de la divulgación histórica, en la reconstrucción virtual y en la ilustración digital. Y para ello, Néstor Márquez y yo contamos con un conocido ya de Roma Eterna que ha venido alguna vez y que lleva años dedicado a este mundo, a reconstruir el pasado con belleza, de manera espectacular, pero con respeto y rigor. Pablo Aparicio Resco, arqueólogo, historiador del arte y uno de los referentes en patrimonio y tecnología. Entre los tres, y con la ayuda de la gente del otro lado del control, vamos a adentrarnos, vamos a abordar el momento fascinante en el que vivimos y los peligros a los que nos enfrentamos. Porque si no cuidamos cómo mostramos el pasado, podemos acabar creando uno que jamás existió. Te doy la bienvenida a Roma Eterna. Roma Eterna, una producción de Podium Podcast con Iván Martín. Bueno, Néstor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, además que el tema de hoy es especialmente importante, ¿no? Sí. En el mundo tecnológico en el que vivimos y sobre todo dedicándonos a lo que nos dedicamos nosotros, Sí. que es a la divulgación también un poco en medios digitales, ¿no? Sí, porque tú eres compañero de Pablo y habéis hecho cositas, ¿eh? Pablo, Claro. bienvenido a Roma Eterna de nuevo. Estuvimos hablando de la Roma de Constantino. ¿Cómo estás? Pues mira, encantado de estar aquí con vosotros de nuevo en este lugar que ya siento como mi casa prácticamente y además en este lugar que es muy especial porque estamos, bueno, pues rodeados ¿Has visto? de ¿El despliegue? este fondo brutal. Esto es una locura. Y nada, encantadísimo de estar aquí. Ya que os tengo a los dos, que os dedicáis a esto, yo tengo una duda, porque yo no tengo ni idea del tema de la recreación virtual. ¿Cómo podemos saber, una persona que no tiene ni idea, cómo puede saber que una imagen es histórica? ¿Qué hace una imagen virtual histórica o no? Un tema melón, ¿eh? Aquí tenemos para media hora. Claro, pues la verdad es que es muy complicado porque justo por eso, de hecho, la inteligencia artificial, que vamos a hablar ahora a largo y entendido, es un gran reto, ¿no? Porque viendo solo una imagen de un primer vistazo, realmente no es posible saber si una imagen es o no rigurosa, si es o no histórica. Los que ya tenemos, digamos, un bagaje detrás, pues obviamente sí que podemos darnos cuenta de cuándo algo falla o de cuándo algo es correcto, ¿no? Entonces, bueno, sí que es complicado, ¿no? Entonces ahí está el trabajo que nosotros muchas veces como creadores de estas imágenes, de estas reconstrucciones virtuales, de estas ventanas al pasado, tenemos que hacer para que la gente pueda saber que de verdad se encuentran ante una imagen que representa lo que sabemos de verdad del pasado, ¿no? A ver, hay que decir que luego también tenemos casos en los que de repente te encuentras vacas flotando por el Coliseo y señores romanos con móvil Sí. y dices, vale. Con pantalones vaqueros. Es pantalones vaqueros, claro. Dice, bueno, con pantalones vaqueros, ¿es IA o es Gladiator? También. Porque en la película sale uno con vaqueros, Sí. ¿no? Pero al fin y al cabo lo que tenemos que entender es que hay imágenes que dan verosimilitud, ¿no? Que realmente cuando las ves te pueden parecer que son fiables, pero ojo, que hay que tener mucho cuidado precisamente con eso, ¿no? Porque que a ti te parezca más o menos correcto no significa que realmente esté representando el pasado, Claro. ¿no? Y nosotros mismos somos los responsables ahí Ajá. también de intentar darle a la gente una cosa que sea realista. Claro. Y ahora que has hablado de verosimilitud, es muy interesante Es un esa punto palabra. clave, ¿eh? Es muy interesante esa palabra porque ahora los últimos estudios, los que se están haciendo sobre este tema de representación del pasado e inteligencia artificial, hablan de que realmente la inteligencia artificial no busca cuando intenta representar el pasado la verosimilitud, sino la plausibilidad. Que podrían parecer sinónimos, pero no lo son, ¿no? Porque la verosimilitud busca la verdad, busca representar lo cierto, y es verdad que la IA, como ya vemos, en realidad no busca representar lo cierto.
Y la plausibilidad, si vais a la RAE podréis ver ¿qué es lo plausible? Aquello que es merecedor de aplauso, merecedor de elogios, merecedor de tal. Y es verdad que la inteligencia artificial muchas veces va más a eso, ¿no? Va a que te quedes flipado, que te sorprenda un huevo. Entonces, esto, por ejemplo, lo está estudiando mucho Alberto Venegas, que es uno de los investigadores que más está profundizando en este tema, y está hablando ahora cada vez más de eso, de lo plausible, que lo que intenta la IA es mostrarte algo plausible, que puede pasar por cierto, pero que sobre todo busca el aplauso, busca que te quedes ahí extasiado, ¿no? Antes de esa imagen. Claro, por eso decía lo de la introducción, lo de Ramsés II, porque es que hay una cuenta de Instagram que se dedica a hacer vídeos por IA de gente despertándose por la mañana en sitios de la historia, en Egipto, en Grecia. Entonces, tú vas scrolleando y te dan ganas de matar cada vez más. A ver, yo aquí, en este punto, tengo que decir que Pablo nos va a confesar que está viciado a unos vídeos de gigantes construyendo pirámides alienígenas. Es mi placer culpable, ¿no? Hombre, son muy buenos, ¿eh? Digamos que es mi condena culpable, ¿no? Pues siempre que entro, es decir, que sobre todo en Facebook, pero porque ya yo creo que tengo ahí entrenada ese algoritmo para que me da una cantidad de mierda terrible. Este algoritmo me lo he trabajado durante años, es mío. Exacto. Sí. No, pero que ya desde un punto de vista antropológico yo veo esos vídeos, ¿no? Para ver qué nos intentan contar con la IA y efectivamente me salen muchísimos de gigantes haciendo cosas en todas las épocas, ¿no? Haciendo las pirámides, haciendo dólmenes, haciendo de todo, ¿no? Es una cosa loca. Pues te voy a coger el gancho, porque ¿quién nos dice a nosotros que no existieron esos gigantes? Claro, el ojo desentrenado, ahora que ¿tú lo ves? Porque Facebook es como el criadero de boomers, ¿no? De la generación que no ha crecido con la tecnología y le cuesta distinguir en lo que es verdad y lo que no. Si ya se comen bulos en TikTok de si Pedro Sánchez esto, Pedro Sánchez lo otro, tal, esto hay gente que dirá, hostia, un hueso enorme que no sabe si es IA o no, se lo cree. Claro, ¿sabes? ¿Cómo luchar contra esto? Además, ¿sabes lo que pasa? Cada vez nos encontramos con más imágenes de este tipo que son verdaderos fakes visuales, como por ejemplo, otro que se lleva ahora mucho es el mito de que los edificios no se construyen, los edificios se encuentran enterrados, pero también la Gran Vía. O sea, hay una imagen que se mueve muchísimo de edificios de la Gran Vía o similares a los de la Gran Vía siendo desenterrados, ¿no? Como que excavas hacia abajo y el edificio sigue, ¿no? O sea, unas cosas flipantes. Sí, no, esto... Esa no me la esperaba. No. Es que esto me viene de esos subterfugios de Facebook en los que me estoy metiendo, ¿no? Dark web. Pero es verdad que, claro, ves esas imágenes y tienen tropecientos likes, tropecientos comentarios, compartidos y la gente comiéndose esto, ¿no? Y os digo una cosa importante, no hay que culpar a la gente. No hay que culpar a la gente porque muchas veces caemos en eso, ¿no? De, joder, qué tonta la gente, que se cree estas cosas. No. Es que no todo el mundo tiene por qué saber que ciertas cosas son de un modo o no de otro dentro del mundo de la historia y del patrimonio y del estudio del pasado, ¿no? Entonces, es la responsabilidad de quienes creamos los materiales que intentan difundir el pasado, la de no engañar a esta gente, porque la gente no tiene por qué saber estas cosas. Nosotros tenemos que formarles. Entonces, claro, cuando se difunden estos bulos, que en ocasiones son, pues, muy flagrantes, como obviamente es lo de los gigantes o lo de las pirámides, llevando las piedras, eso es buenísimo. Sí, son flipantes. Claro, eso puede ser muy, muy claro, ¿no? Pero es que luego hay muchos otros dentro de esta maraña de bulos visuales que nos estamos comiendo día a día que no son tan claros y que no son tan evidentes. Entonces ahí es muy importante no engañar a la gente y la responsabilidad es nuestra, ¿no? Pero fíjate, ahí estás diciendo, es muy claro que los gigantes no construyeron las pirámides, pero yo he visto mucha gente que quiere creer, quiero decir, que ese tipo de bulos alimentan a las mentes de personas que están ya predispuestas, ¿no? ¿Tú has estado ahí? A eso, ¿Lo sabes? Es que has estado tú ahí para verlo. Yo me encuentro, y es que me lo encuentro muchas veces, en vídeos, a lo mejor en el canal de YouTube, comentarios. Yo me acuerdo de una persona en concreto que decía, Néstor, me encanta tu divulgación, me encantan los vídeos de Antigua Roma al día, increíble todo, excepto que no aceptas que los gigantes existieron. Claro, yo ni siquiera hablo de gigantes ni nada por el estilo, ¿no? Pero claro, además recuerdo que era en un vídeo sobre las puertas de la Curia Julia que están en San Juan de Letrán. Claro, son unas puertas de 11 metros. Claro. Entonces, claro, eso es obviamente porque los emperadores romanos eran gigantes. Claro. Entonces, claro, aquí hay un punto en el que nos encontramos con que estas imágenes al final lo que hacen es alimentar a esas personas, claro. y el que quiera creer se lo va a creer y va a encontrar las pruebas de lo que siempre ha pensado, por fin lo está pudiendo ver, ¿no? Y la IA alimenta todo ese discurso. Y está creado para eso, para que la gente dé like y para que la gente caiga
y para que la gente esté enganchadísima. Entonces aquí tenemos que hacer dos mensajes. Por un lado, no culpar a la gente que lo ve, Eso es. y por otro tampoco culpar a la IA. Por si acaso cuando tome el control la IA. Nosotros somos de los que decimos gracias. Exacto, por escrito aquí, en vídeo grabado, que no tiene la culpa. Nada contra ella. Nada, no tenemos nada contra la IA. O sea, estamos salvados. Que nos metan en el zoo humano, pero que no nos maten, por favor. Y tú como persona que está haciendo profesionalmente esto, porque en la Roma de Constantino habéis hecho un trabajo alucinante, ¿a qué retos te enfrentas cuando, por ejemplo, estuvimos en Roma en febrero y fuimos a los Sorria Pirataria y vimos una animación del museo de ahí, de la gente de ahí del Parco Coloseo, que estaban las animaciones y los personajes hechos con IA? ¿Qué sientes y cómo puedes combatir con esto? ¿Te lo encuentras en el día a día el trabajo esto? Claro, bueno, lo vamos viendo, cada día vamos viendo más cómo, por desgracia, pues se infiltran muchas más imágenes o elementos creados con IA dentro de trabajos que se presume que deberían ser rigurosos, ¿no? Y es verdad que el temor es que poco a poco vayan ganando terreno a las imágenes creadas con rigor, con respeto, con cuidado, y que por lo tanto pues caigamos más en este mundo del bulo, ¿no? Porque por desgracia, estas imágenes, cuando se crean sin control, que es lo que fundamentalmente suele pasar actualmente, generan bulos visuales porque están entrenadas con bulos. Entonces, claro, tú no puedes entrenar un sistema de manera totalmente descontrolada y con elementos visuales que surgen del cómic, de las películas, de la ficción, y pretender que te dé algo con rigor, porque viene de la ficción, ¿no? Entonces tú no puedes echar a un perolo Doritos y sacar un guiso de cordero. ¿Sabes lo que te digo? Brillante. Claro, es así. Entonces eso es lo que se está intentando ahora mismo y es lo malo, ¿no? Obviamente esto podría ser diferente si se creara o se utilizara la IA, digamos, de manera ética, es decir, entrenada correctamente, con materiales que no fueran, digamos, robados, con sistemas controlados y testeados, que eso luego, si queréis, hay ejemplos de eso y lo podemos comentar. Si todo eso fuera así, sería diferente y, bueno, de algún modo podrían integrarse herramientas construidas con la IA, ¿no? Pero es que no es lo que estamos encontrando en la actualidad en muchos casos. ¿Por qué? Pues porque es muy cómodo, ¿no? El clic de yo le meto un prompt, me da algo que más o menos es plausible, que me lo puedo creer y que además, ostras, es que es muy impactante porque es fotorrealista a tope, ¿no? Entonces, claro, cuando tenemos eso, pues es muy sencillo caer en la tentación de incluirlo, ¿no? Además, es relativamente económico. Lo que pasa es que los costes están detrás, porque es verdad que todo esto en las herramientas comerciales actualmente de generación de imágenes, por ejemplo, pues tienen unos costes importantes en cuanto a gasto energético, en cuanto a muchas cosas que el simple clic, pues oye, está generando unos gastos importantes. O sea que todo eso es un poco complicado integrarlo dentro de proyectos profesionales como los que se van viendo en algunos sitios, como lo que comentas, ¿no? Así que eso es un poco el temor. Yo creo que esto también es un poco una burbuja, está muy hinchado en parte. Va a petar. Yo creo que por algún lado va a petar y luego finalmente se establecerá un uso concreto, ético, para ciertas cosas determinadas, pero lo que estamos viendo ahora de forma desaforada es realmente un boom impulsado por ciertos intereses económicos, ciertas empresas que les interesa pues que esto parezca la panacea y que nos va a solucionar todo. Que nos convierta a todos en Estudio Ghibli. La versión de Estudio Ghibli de todos, o la versión en cuadro de los Simpson de todos, y eso es un peligro. Pero como tú dices, yo creo que la IA ha venido para quedarse, pero va a estabilizarse un poco. Yo creo que ese es el punto, ¿no? Ahí hay un tema importante y es que está claro que esto no va a desaparecer. Es verdad que este boom se calmará y llegaremos a un punto en el que podamos integrar inteligencia artificial en nuestro día a día de una forma más normal. Y yo creo que también es muy importante decir eso, es decir, la IA no es el demonio. Es una herramienta que usamos en el día a día muchas personas, pero que hay que usarla como debe ser, hay que usarla de forma ética, con la moral que tenemos nosotros detrás. Y es verdad que hay cosas para las que ayuda mucho y que nos permite trabajar más rápido y quitarnos tareas que a lo mejor son mecánicas totalmente, que no necesitan de nuestro conocimiento para poder usarlas. Pero es que cuando hablamos de recreación del pasado, tenemos un grave problema. Y aquí el problema principal es, lo comentabas tú, Pablo,
es que la IA no sabe cómo era la antigua Roma porque no la ha visto nunca. Claro. Es imposible, ¿no? Yo me acuerdo cuando hacíamos un poco pruebas con imágenes que veíamos por ahí y veías que para recrear la antigua Roma con un prompt, lo que te daba para un puerto romano, claro, era una mezcla de un puerto de una ciudad actual, de un puerto pescador, con ruinas por el medio, saliendo del medio del mar, porque claro, ¿qué es lo que conoce de la antigua Roma? Por trozos rotos, ruinas. Y si encima a eso le metes pues las imágenes de Peplum, del cine, ¿no? O de otras recreaciones que no tienen realmente el rigor. Es que la antigua Roma no la ha podido ver realmente la IA. Si en un futuro somos capaces de entrenar de forma ética una IA que sepa, a partir de recreaciones rigurosas, a partir de conocimiento académico, de artículos, ¿no? De libros, de todo ese conocimiento también en texto, y que sea capaz de entender todo eso e interpretarlo correctamente, ojo, a lo mejor en un futuro tenemos una herramienta interesante que podemos integrar en nuestro trabajo, pero de momento eso no existe. Claro, porque de momento, para hacer la Roma de Constantino, ¿cómo fue el proceso creativo de llegar hasta ese plano de Roma maravilloso y brutal? Tuvisteis que documentaros con grabados antiguos, ¿no? Con información arqueológica. Fue una cosa loca. Claro, es que al final este tipo de trabajos que nosotros llevamos a cabo implican controlar cada proceso y cada momento de este desarrollo del trabajo, ¿no? Entonces, no podemos, digamos, dejar nada al albur de la aleatoriedad, de que sea aleatorio. Tú imagínate que, por ejemplo, en ese gran mapa de Roma que hablas de la Roma de Constantino, pues por ejemplo, incluso cada casa, cada vivienda, cada edificio está colocado prácticamente a mano porque sigue los planos, pues por ejemplo, de los últimos estudios de Carandini y otros similares, ¿no? Ahora, por ejemplo, hemos hecho pequeñitas modificaciones porque esto es un proyecto que sigue vivo, actualizando pues pequeños detalles que en la forma Urbis aparecen en determinado punto, o hasta ahora se creía que estaban en determinado punto, y que ahora pues se ha cambiado la posición debido a la recolocación de uno de esos fragmentos antiguos de la forma Urbis. O sea que cada elemento está puesto prácticamente de manera manual, incluso los árboles, ¿no? Porque también pues queremos controlar las zonas en las que hay o no hay vegetación, etcétera. Entonces, claro, todo ese control que tenemos con respecto de las fuentes, pero también de cada uno de los elementos que disponemos para que podamos desarrollar la reconstrucción virtual, digamos, más rigurosa en base a todo el conocimiento que hemos acumulado, ese control nos lo quita, digamos, el trabajo con IA generativa, ¿no? Que es verdad que más allá de todos estos problemas que hemos comentado que puede tener, pues de que muchas de estas herramientas están entrenadas a lo loco, incluso con imágenes robadas a artistas y demás, por lo que también, oye, pues hay un debate ahí muy importante con respecto a, incluso aunque no hablemos de creación de imágenes históricas, si de verdad es legítimo usar o no estas imágenes, porque se pone en riesgo el trabajo de muchos artistas ¿no? Yo estoy en contra. En Roma Eterna yo nunca lo he usado, no me gusta. Claro, nosotros lo mismo, de momento pues somos muy cautos con todo esto, también por esos problemas, ¿no? Claro. Que tiene. Pero más allá de eso, es que incluso perdemos el control, digamos, de dónde colocar cada uno de los elementos. Por ejemplo, ¿no? Yo si le pido la recreación, pues eso, de un puerto romano, por ejemplo, pues me va a coger elementos de su entrenamiento previo en base a cosas generalmente de ficción y va a generar una remezcla, un remix que me va a dar algo plausible, algo que a mí me va a parecer un puerto romano, pero que cuando voy al detalle hay muchas cosas locas, ¿no? Por ejemplo, hace poco me pasó una cosa y es que, pues eso, en Facebook, en un grupo o una cuenta de Facebook, pero una cuenta que además lo peligroso es que no es de coña, es una cuenta que intenta divulgar, se supone, del mundo romano, y ponía, bueno, el Portus, Nostia, el puerto de Trajano y el de Claudio, no sé qué, no sé cuál, una recreación, y lo veías, y bueno, así de un primer vistazo a lo mejor te podría parecer, pero es que, por ejemplo, luego no tenía entrada de los barcos. No podían entrar los barcos, era como una balsa, ¿sabes? Había una grúa, lo cogía. Sí. O sea, cosas de estas que son tan lógicas, pero que la inteligencia artificial no genera. Y esto es muy interesante porque nos conecta con uno de los mayores problemas de la inteligencia artificial, que es que le falta sentido común. Esto, por ejemplo, eso la hace más humana, si cabe, ¿eh? Hay veces que sí. Ojo, a lo mejor es diseñada así también. Sí.
Nosotros, por ejemplo, nosotros no somos expertos en inteligencia artificial, pero hay gente como, por ejemplo, Ramón López de Mántaras, que es un investigador del CSIC que lleva décadas trabajando en esta tecnología y que él es muy crítico con la inteligencia artificial generativa y sobre todo con la idea de que va a llegar a muy pronto a una inteligencia artificial general. La inteligencia artificial general sería aquella que podría replicar todas las actividades de un ser humano funcional, ¿vale? 2 puntos, estamos jodidos cuando llegue ese punto, ¿no? O sea, claro. estamos... Pero ¿qué pasa? Que para llegar a ese punto realmente le faltan unos inputs que son los que están muy relacionados, por ejemplo, con tener una corporeidad, con tener cuerpo y con haber vivido una experiencia corporal. Y eso no lo tiene la inteligencia artificial por mucho que nosotros la entrenemos. Entonces, pues por ejemplo, digamos que no se le ocurren cosas como que un puerto tiene que tener una entrada para que un barco pueda entrar. Eso, por ejemplo, que parece muy lógico en nuestro razonamiento, pero porque tenemos un entrenamiento lógico que dice que si aquí hay cosas tienen que pasar por algún lado. Claro. Pero es que eso no lo tiene todavía la IA y es lo más difícil de lograr que lo tenga, ¿no? Entonces la IA te puede hacer cosas complejísimas como es ganarte una partida de ajedrez o ganar a Kasparov a una partida de ajedrez, pero luego no puede hacer cosas hiperbásicas como es darse cuenta de que un puerto necesita entrada, ¿no? Por ejemplo. O sea que ahí es muy importante no caer en el espejismo de que la IA va a llegar a ser una cosa tal, porque no estamos tan cerca y porque la IA generativa, según dicen además los expertos que la están estudiando más, está llegando a un punto de no mejorar. Está llegando a un punto además, claro, de estancarse y sobre todo de que se empieza a reentrenar con sus propias creaciones, porque cada vez hay más creaciones contaminando, digamos, el conjunto de imágenes que nos rodean y, por lo tanto, todavía regurgita peores cosas porque se está reentrenando con su misma mierda. Yo me acuerdo hace unos meses que hubo una tendencia de hacer vídeos reales, pero que pareciera que estaban hechos con IA, que desaparecen y aparecen cosas, se mueven raro. Es que la IA sufre porque entonces, los vídeos claro, son sufrimiento. La IA va a decir, hombre, pero si esto que me estáis dando es real, ¿cómo que no es verdad? Pero eso es un poco el hackeo máximo de la IA, ¿no? Yo creo que tenemos que empezar a hacer cosas tremendamente locas para confundirla, claro, ¿sabes? Para que pueda hacer imágenes, porque lo que comentas es que va a llegar a un punto que para buscar en Google vamos a tener que buscar antes de 2023. Claro. Va a tener que haber un filtro porque ya te está dando muchos problemas. Que ese es otro de los problemas más importantes de la inteligencia artificial y cómo está afectando al estudio del pasado y al cómo comprendemos el pasado. Porque si cada vez nos encontramos con mayor contaminación, con mayor ruido visual en redes, en internet, en cualquier lugar de imágenes creadas con IA, al final puede llegar a ser complicado distinguir entre qué es verdad y qué no en cuanto al mismo estudio del pasado. Por ejemplo, hace poco se empezaron a mover muchas imágenes que recreaban, pues no sé si eran cuadros de Goya o de Rembrandt con inteligencia artificial que nunca habían existido. Y claro, si tú llenas la red y llenas Google Imágenes y llenas otros lugares de cuadros creados de Rembrandt con inteligencia artificial que son fakes, que son falsos, al final esos quedan ahí. Claro. Y al final se van a colocar en lugares que si no tienes cuidado te lo pueden colar como que es un cuadro real y eso, imaginad todo lo que puede conllevar. Por ejemplo, puede conllevar, imaginad que en un futuro le digas a una inteligencia artificial que te busque todos los cuadros de Rembrandt y que a partir de ellos te haga tal no sé qué, y por lo tanto va a coger cuadros que son falsos también. O sea, que yo qué sé, que vamos a un mundo en ese sentido muy complicado porque estamos, digamos, hackeando las propias fuentes históricas, cargándonos las fuentes históricas, y va a ser muy complicado en un futuro discernir qué es y qué no es real, lo que para el conocimiento del pasado es una mierda. Es una mierda, porque, por ejemplo, los vídeos para nosotros nos toca mucho eso, emperadores romanos en movimiento y en carne y hueso, que eso luego se come un montón de likes, tiene un montón de likes. Claro. Y no penséis que para nosotros es una desventaja, para nosotros como creadores de contenido divulgativo, porque yo, por ejemplo, la caída de Sagunto o la caída de Cartago, no, Carjadas, si voy a Google, ruinas. Para ilustrar un programa tengo que poner ruinas, pero luego te viene otro, un pajarraco que le ha dicho a la IA, recréame Cartago Nova y a Escipión entrando a caballo. 85.000 likes. Claro, entonces, es lo malo. Nos pone a los dos en desventaja clara. Y además, fíjate ahí, en el caso de Escipión africano, ¿no? Si ya el busto no es él. Claro, eso es lo que te vengo a decir. Te he pillado. Si ya en el siglo XVIII se equivocaron al identificarlo y cogieron a un sacerdote de Isis de la Villa de los Papiros y le cantaron que era Escipión,
Pues claro, la IA, ¿qué te va a decir? Pues va a empezar por ahí, ¿no? Va a empezar por ese punto y va a empezar ya mal. Claro, o sea que claro. efectivamente ahí tenemos una desventaja porque, claro, nuestro contenido va a ser menos... Espectacular. Menos lo que decías tú, plausible, efectivamente. Va a ser menos espectacular y estamos en desventaja por ese motivo, ¿no? Pero yo creo que la gente sí que acepta que esto es así y que no se puede utilizar en muchos casos la IA, ¿no? Para este tipo de cosas. Fíjate, Claro. yo estaba recordando, porque hace ya un par de años o 3, cuando esto empezó a estar un poco en boga, todo el tema de la IA, recuerdo que gente que estaba en redes, pues lo que decíamos, que se supone que son cuentas de divulgación o incluso empresas de divulgación medianamente rigurosas, empezaron a usar muchas imágenes de IA. Algunas lo siguen haciendo. Pero es verdad que yo me acuerdo de haber hecho una verdadera campaña para concienciar, para hacer que la gente entienda que no se puede utilizar según qué cosas, de qué maneras, porque empezabas a ver unas recreaciones con IA que es que daba verdadero miedo verlas, Paseando por ¿no? Pompeya. Claro, ese tipo de cosas. Entonces, cuidado con ese tipo de formas de actuar, pero yo creo, además lo recuerdo con buena sensación, es decir, esa campaña un poco de vamos a defender el rigor funcionó bastante bien y yo creo que sí que la gente lo va entendiendo. Obviamente luego te encuentras estos típicos vídeos de vamos a ver cómo era la antigua Roma y hubo uno hace poco que me acuerdo que tenía un montón de me gusta y que se volvió viral y que la gente preguntaba pero es que no es así, es que no es de verdad así, y otros decían ¡ay, qué bien, que por fin vemos la antigua Roma! Joder. Pero siempre va a haber de todo y es verdad que es una lucha difícil y yo creo que lo mejor que podemos hacer es seguir trabajando precisamente con rigor, con nuestras recreaciones, con nuestra divulgación para hacer las cosas bien. Y una de las cosas también un poquito más perniciosas, digamos, de la vorágine de crear cosas con IA generativa, es que estamos convirtiendo algo que debería ser arte, en principio, lo estamos convirtiendo en un producto de consumo, de usar y tirar rápido, que se crea rápido, pero también lo que se crea muy rápido con un clic se consume igual de rápido con un clic y a otra cosa y a tomar por saco. Sí. O sea que igual de que es muy plausible durante 2 segundos, luego se te ha olvidado. Y luego ha pasado ya al cajón del olvido, ¿no? Entonces, esto también es un poco peligroso, ¿no? Estamos en esta vida en la que va todo a una velocidad brutal. Nos seguimos encontrando con que incluso ahora también en las imágenes y en los vídeos, pues también a un consumo voraz de todo esto. Por suerte, creo que también, igual de rápido que va, también se va a olvidar un poquito esta gran moda y esta... Porque al final lo que decías de Ghibli, ¿no? Lo de recrear a la gente con Ghibli y tal. Bueno, pues yo ya no lo veo prácticamente por redes. Fue una semanita. Claro, lo mismo está ocurriendo con esta otra moda que se puso en la semana siguiente, lo de Ghibli, lo de hacerse como si fueras un juguete en una caja. Es verdad, sí. Todo el mundo ahí, todo el mundo. Todo el puto mundo. Había varios divulgadores, sí, romanos que... ¡Wow! ¡Qué duro! Sí. Pero bueno, lo dicho, que eso al final lo mismo, pues pasan 2 semanas y ya se te ha olvidado. Entonces, ya digo, creo que al final son modas que también pasarán de largo y que la gente además se queda... Yo creo que lo que dicen estos, ¿no? Yo creo que también la gente quiere rigor, quiere cosas de calidad. Además, no quieren que le cuenten patrañas, ¿no? La gente, si no, pues se iría a otros canales y a otros lugares que le cuenten cosas sobre Roma que no tienen ningún sentido. Pero eso al final acaba perdiendo el gusto. Entonces yo creo que la gente sí que al final va a buscar la calidad, va a buscar el rigor, va a buscar lo que está bien investigado. La gente quiere conocer cómo era el pasado, digo de verdad, en cuanto a si entendemos la verdad como la hipótesis más plausible o más verídica, digamos, a través de los estudios que se han ido haciendo y analizados por gente como nosotros, como vosotros, y luego explicados y bien contados, ¿no? Entonces yo creo que la gente al final va a valorar eso muy bien. Y también en cuanto al caso de las imágenes, lo mismo. Van a valorar que una imagen tenga rigor, tenga calidad y que de verdad les acerque a cómo era el pasado, ¿no? Porque yo creo que lo que os decía, al final... Lo que lleva muy poquito trabajo de hacer también se olvida muy rápido. En cambio, lo que lleva mucho trabajo y lleva muchas horas detrás, yo creo que eso se nota y se valora también, ¿no? Sí, porque vivimos en la época, como tú dices, del like rápido, del scroll, de estar ahí procrastinando delante del móvil. ¿Y creéis que el ser humano nunca será reemplazado en ese sentido? Porque nos han vendido un futuro, hemos crecido nosotros con un futuro en nuestra generación en el cual la IA o los robots, antes eran los robots, vienen los robots, harían el trabajo manual y el ser humano se encargaría del arte. Ya. Pero estamos viendo quizá que el arte, en este caso el arte histórico, divulgación y tal, la está haciendo la tecnología y nosotros seguimos pringando.
Entonces, Aquí estamos. Sí, ¿creéis sí, sí. realmente que va a llegar un punto en el cual se estabilice? O sea, yo, por ejemplo, el tema de la voz. A mí me toca mucho el tema de la voz. Porque hay muchos vídeos de estos, usan IA para reproducir voz, que siempre tienen el mismo acento, el mismo tono y son Ya. monotonos, no son humanos, no tienen la calidez. Le falta el alma, la corporeidad, Claro, como tú eso dices. es, claro, eso es lo que le le falta. falta eso. Ujú. Pero yo en el fondo de mi ser humano tengo miedo de que haya cosas que sean sustituidas por la IA, como por ejemplo la gente del siglo XVIII, siglo XVII, siglo XIX, tuvieron miedo de que fueran sustituidos por la electricidad, Ya. por todo esto. Entonces, ¿realmente creéis, aquí ya, minuto 30 casi de programa, no sé cuánto llevamos, vamos a descubrirnos las caretas? ¿Realmente creéis que tenemos futuro en esto como seres humanos? Pues- ¿O el ser humano va, es una pregunta muy larga, ¿eh? Sí. ¿O el ser humano va siempre a aportar algo que no puede aportar una máquina? Claro, Y yo ya- creo que estoy más en este último Sí. punto. Creo que habrá trabajos y habrá procesos que, por supuesto, y ojalá, el tiempo lo va a haga la hacer, inteligencia artificial, Mm. porque de hecho tenemos en nuestro proceso, por ejemplo, de diseño 3D, tenemos cosas que son un auténtico coñazo. mecánicas, ¿no? Que son... Claro, sí. Es que simplemente son pulsar botones. Sí, claro, totalmente sí. mecánicas y tal. Y de hecho creo que esas al final, por mera supervivencia propia, Exacto. serán las que serán Porque sustituidas te come horas, te por come la horas. IA. Justo. Sí, cosas que realmente son verdaderamente tediosas, coñazo, y que no hacen falta, digamos, porque hay que no puedes poner prácticamente alma ninguna ni falta que hace, ¿no? En eso. Pero espero y quiero y creo que el resto de cosas, por ejemplo, lo que tú comentas, ¿no? Cuando hay un audiovisual que tiene que llegar a la gente, por ejemplo, pues, hombre, nada mejor que usar una voz real o que participe también esa persona que hace la narración, que participe de la emoción que da un vídeo, ¿no? O un podcast o cualquier otro sistema de este tipo. O, por ejemplo, lo mismo en la imagen, la creación artística, yo creo que nunca va a poder en ese sentido ser sustituida ni lo será, porque queramos que no, las imágenes creadas con IA nos dan una frialdad terrible. Sí, son muy espectaculares, pero a la mínima ya dices, veo algo falso, veo Es todo plástico. Como el aquí. valle inquietante. Sí, en ahí los hay un- videojuegos, Claro, los hay un personajes valle así. inquietante brutal. Entonces, ya digo, no creo que la inteligencia artificial nos sustituya. Y además, mira, os voy a poner otro ejemplo muy interesante relacionado con todo esto. Hay un proyecto que se está llevando a cabo, se ha llevado a cabo hace unos años, es una investigación todavía en curso, de la Universidad Francisco de Vitoria, donde se plantea la reconstrucción virtual automática, la reconstruir automáticamente las cosas, ¿no? Un peligro eso, ¿eh? Claro, al principio, claro, yo lo vi y digo, ostras, nos hemos quedado sin trabajo, ¿no? Sí. Pero bueno, luego vas tirando el hilo y bueno, ese estudio, hay varios, ¿no? Pero ese, uno de los estudios que han publicado hace unos años habla de cómo crear o la posibilidad de recrear un templo dórico griego de manera automática, entrenando a esa inteligencia artificial específicamente para crear un templo dórico y luego dándole un input que fuera pues una imagen de las ruinas de un templo dórico y con ese entrenamiento que tiene, que te pueda dar automáticamente la reconstrucción de ese Y que templo. sea histórica con las piezas que hay, con todo. Que sea riguroso y tal. Vale. Entonces dices, bueno, en principio está interesante y tal, y así. Y es verdad que lo está. O sea, es un trabajo que no quiero yo denigrar porque, oye, tiene, Bueno, sí. tiene su interés. Pero es verdad que luego te vas a verle un poco más en detalle y ves la ingente cantidad de limitaciones que tiene. Porque, claro, aquí decimos un templo dórico, pero ¿cuántos templos dóricos hay? Y cada uno de ellos es prácticamente diferente al otro. Porque cuando hablamos del pasado, cuando hablamos de reconstrucción virtual y recreación virtual, cada edificio es diferente al otro, por mucho que sean, por ejemplo, iglesias románicas. Es que no hay una iglesia románica única, no hay un templo tampoco romano único. Pensad en los foros imperiales. Eso es un... ¿Qué foro imperial hay igual que el otro? Claro, son totalmente diferentes Es que entre ellos. cada ¿no? uno es diferente. Entonces, ¿cómo? Es decir, no tenemos suficiente capacidad de entrenamiento. Es muy complicado hacer un entrenamiento de una inteligencia artificial porque no tenemos suficiente cantidad de datos como para entrenarla para que te haga algo que además es único, porque habría que entrenarle no solo con una serie de imágenes de un templo dórico, digamos, sino con toda la documentación e investigación de ese templo. Claro. Y son datos totalmente dispares que, por supuesto, habría que etiquetar correctamente para que la inteligencia artificial los entienda. O sea que el proceso ingente que llevaría
entrenar correctamente una inteligencia artificial para que te pudiera recrear, digamos, correctamente un templo dórico sin no hacerte algo estándar genérico que probablemente no se corresponde con la realidad, es muy complejo. Luego, por ejemplo, también necesita una imagen que más o menos le permita entender que eso es un templo dórico. Es decir, que el templo dórico tiene que estar prácticamente entero, faltarle algunas partes para que te pueda reconstruir esas partes. Pero claro, dices... Esos casos son quizás en los que menos falta me hace una reconstrucción. Digo, vamos, que tardas menos tú en hacerlo. Claro. Ya está. Entonces es eso, que al final son tantísimas las limitaciones que acaba teniendo, al menos en cuanto a la reconstrucción virtual, que al final hace falta un equipo de gente que esté ahí investigando, que además es una tarea hiper bonita, para a lo mejor proponer no una, sino varias hipótesis reconstructivas de determinado elemento, que se ajusten a todos los tipos de fuentes diferentes que tenemos. O sea, que al final es una tarea, yo creo, hiper bonita y que e insustituible, ¿no? Por mucho que nos podamos ayudar de pequeñas herramientas. Yo creo que el punto más interesante es ese. Ojo, que esto no lo hacemos por dinero. Que hay que vivir, vale, pero que lo hacemos porque nos gusta. Claro. Que es que esto lo hacemos por placer. Que es genial recrear el pasado, que es una forma de conocer, de investigar, de meternos en ese mundo. Y pasa lo mismo en la divulgación. No creo que estemos aquí por otra cosa que no sea el amor por la historia y el placer que nos da. Porque estamos un poco locos. Sí, estamos locos. Por la antigua Roma. Sí. Es que es así. Entonces, es que no queremos que nos sustituyan tampoco. Yo creo que esa voluntad es importante. Y a los que nos escuchan, creo que eso les importa. Es decir, porque si estás escuchando esto es porque quieres que nosotros te lo contemos, ¿no? Y ahí la IA no tiene ningún papel. Entonces yo creo, o quiero pensar, que hay un componente humano emocional que es muy importante y que no somos sustituibles porque pues somos nosotros mismos los que estamos haciendo, ¿no? Y los que tenemos que seguir haciendo. Ahora sería buenísimo que saliera en el podcast como un pop-up de audio. Podcast generado con la IA, que no existiéramos, sí. Que fuéramos falsos. Sería todos. maravilloso, que estuviéramos nosotros en nuestra casa ahora mismo. Buenísimo. Lo que tú decías del templo dórico, claro, yo me he encontrado, el otro día hice un programa de Roma Eterna, en el cual en las elecciones a cónsul del año 207 llaman a Marco Livio, que lo habían exiliado por repartir mal el botín, y cuando vuelve a Roma, han pasado 10 años, pero nos cuentan que vuelve con la ropa que estaba pasada de moda. Entonces, claro, ¿cómo recreas la antigua Roma? En 10 años ya se ha pasado la moda. Claro. Es lo que tú dices, hay que situarlo en un punto concreto porque son cientos de años, miles de años eso. Y eso, una IA no, para entrenar una IA con eso, ¿no? Es imposible. Eso es imposible. Además, lo que al final dices, coño, es que me es más fácil a mí cambiártelo en un momento con el conocimiento que tenemos que no entrenar a una IA para que me haga esto. O sea, es que lo que cuesta de trabajo humano y de recursos y de tal, entrenar a una inteligencia artificial, en muchas ocasiones, ¿para qué? Si ya tienes personas que van a poder hacerlo mucho mejor y más rápido. O sea que bueno, todo irá cambiando, todo irá evolucionando, pero yo creo que, por supuesto, nosotros, los humanos, estaremos siempre ahí, el toque humano. Y si no, en el peor de los casos, a nosotros nos contratarán para entrenar a la super IA y será el último trabajo que tengamos, lo tendremos. Yo ahí me retiro. Alguien tiene que reiniciar la IA, si se cuelga, ¿no? Tiene que haber alguien que clic el botón. Entonces ahora, yo creo que la batalla, una vez ya hemos establecido que los humanos estaremos, la batalla ahora es por el pasado, por la imagen del pasado, porque la IA nos va a perpetuar la imagen del cine, la imagen de Gladiator 2. Si habéis visto la película, Gladiator 2 es una Roma blanca con inscripciones en inglés, con cosas extrañas. Con pies de gigantes, tengo que decir. Con un pastiche ahí de edificios. Y es una imagen que se va a perpetuar, que ya vimos en el gran Hollywood de los 50, que es una imagen que bebe del fascismo y de la concepción de la urbanidad y la romanidad y todo eso. O sea, ahí está la batalla auténtica de decir, no, Roma es, como por ejemplo la Roma de Constantino, que siempre está en obras. Algo de lo que siempre me sorprende es que siempre están en obras Roma, y es que es verdad, siempre están haciendo cosas. Y esa viveza no la puede plasmar la IA. Claro, es verdad. Al final, otra de las cosas que tiene la inteligencia artificial generativa es que nos está plagando de estereotipos, digamos, las imágenes del pasado, ¿no? Entonces, bueno, pues nos encontramos, por ejemplo, mujeres mucho más sexualizadas, que eso está pasando, ¿no? Nos encontramos familias mononucleares, que vaya la que se lió con el programa de Patricia, ¿eh? Perdón que te interrumpa. Vaya la que se lió con el programa de Patricia. Hay que traerla más. Sí. O sea, hablaremos de sexo incluso. O sea, vamos a verle. Sí. Porque nos encontramos pues falta de diversidad étnica, por ejemplo. Claro. Amelie Beard tuvo que irse de Twitter una vez por decir que Inglaterra era mucho más multicultural más de lo diversa. Que la gente se cree. Claro. Es que los romanos eran muy clasistas, pero racistas, ¿no? Entonces, racistas coloniales, ¿no? Una buena digamos,
actividad que nosotros tenemos que llevar a cabo es la de quitar estos bulos, acabar con todos estos bulos también de manera visual. Y esto es justo lo que la inteligencia artificial nos está poniendo palos en las ruedas, ¿no? Entonces, bueno, nosotros en esta labor que tenemos de crear imágenes rigurosas, en muchas ocasiones tenemos que remar a contracorriente porque los retrolugares, digamos, que es otro de estos términos que marca Alberto Venegas, son aquellos espacios como que nos conectan directamente con el mundo romano, por ejemplo. ¿Cuáles serían, vosotros ahora mismo, cuáles creéis que serían los retrolugares que la gente tiene en la cabeza del mundo romano? El Coliseo. Sí. Gladiadores, ¿no? El casco, el casco de Gladiator, ¿no? Un legionario romano de la época de Trajano. Trajano, típico, ¿no? Sí, el es un poco lo que... Es de época de Trajano. Un arco romano de estos, de 3 arcos normalmente. Bueno, pues esas cosas son las que nos va a regurgitar mezclándonos. Normalmente, además, te lo va a mezclar con otras cosas que no tienen nada que ver, pero siempre te va a regurgitar estos retrolugares que, además, nosotros muchas veces tenemos que desterrar y tenemos que luchar por cambiar esa imagen fake, porque obviamente pues el casco típico del legionario de Trajano no estaba en todas las épocas romanas, ni en época republicana ni en tardoantigua, por ejemplo, y tenemos que luchar contra eso. Entonces, claro, ahí hay que acabar con los estereotipos gracias al trabajo riguroso que también hacemos, ¿no? Y cuando encontráis un hueco que no sabéis qué pasaba ahí, porque a la hora de reconstruir toda Roma hay más huecos ahí que vamos, que... Claro. ¿Cómo lo abordas eso? ¿Cómo lo abordáis? ¿Cómo hacéis? Claro. Con honestidad, ¿no? Que decir, esto no sabemos, esto nos hemos basado en, pero no... Claro, efectivamente. Recrear el pasado sería como montar un puzzle enorme del que nos faltan la mayoría de las piezas. Entonces nosotros tenemos que intentar colocar las piezas que tenemos correctamente y el resto las tendremos que rellenar, todos esos huecos, con el conocimiento que tenemos, pues a veces a partir de otros puzzles. Porque tú imagínate que tienes 2 puzzles, en otro sí que conservas algunas piezas que te pueden dar pistas para este de aquí. Entonces dices, bueno, pues esto lo puedo recrear así. Entonces, bueno, eso es lo que hacemos nosotros, ¿no? Nos basamos en investigaciones sobre paralelos, ¿no? Por ejemplo, si queremos recrear un templo romano, pues buscamos uno que esté cerca cronológica y temporalmente y que conozcamos, y espacialmente, perdón, y que conozcamos más, y aprovechamos esos conocimientos para completar este del que conocemos menos, ¿no? O sea que al final es una labor bastante como de criminólogo prácticamente, porque vamos buscando las pistas del crimen del pasado y de ese modo intentando comprender qué ocurrió de verdad en base a esas pistas. Obviamente no vamos a llegar a saber nunca al 100% porque no hemos grabado el crimen, no tenemos una cámara que de verdad nos lo muestre, pero sí que tenemos esas pistas que nos permiten acercarnos y proponer, en ocasiones con mayor certeza y otras con menor certeza, pero proponer cómo fue lo que pasó, ¿no? Claro, si nos está escuchando la IA del futuro, que nos está analizando, somos nosotros entrenándonos a nosotros mismos con esos paralelos, con la investigación, con todo ese trabajo de muchas personas que al final llegan a hacer algo que es verosímil, efectivamente, y que, oye, no lo podemos conocer todo y siempre estamos abiertos a que si hay un descubrimiento nuevo, si hay algo que no conocíamos, modificamos sin ningún problema. Y luego una cosa muy importante, los trabajos que nosotros hacemos, en la medida de lo posible, intentamos que sean transparentes en cuanto a su proceso de trabajo. Es decir, que cualquiera puede o preguntarnos a nosotros o ir a los estudios que publicamos, a los libros que publicamos, a los trabajos ya disponibles para ver cómo los hemos hecho y en qué nos hemos basado y por qué están hechos de este modo y no de otro, etcétera. Eso es fundamental porque así historiadores o gente que se dedica a la reconstrucción virtual del futuro pueden ver nuestro trabajo y decir, uy, mira, es que pusieron este tejado de esta manera y ahora sabemos, pues por esta otra razón, que no es así y lo podemos cambiar y tal. Pero eso no pasa con la inteligencia artificial generativa, porque tú le pides algo y ella te lo da y no sabes de dónde sale y no lo puedes rastrear. Esto, por ejemplo, hay un investigador italiano que se llama Gabriele Gattiglia, que ha escrito recientemente, hace unos meses, un artículo sobre inteligencia artificial aplicada a la arqueología y que lleva años aplicando inteligencia artificial a la arqueología, pues por ejemplo, para crear una aplicación que se llama Arcaide, que te permite detectar qué tipo de pieza de cerámica tienes delante cuando le haces una foto y recuperarte incluso el perfil y demás. O sea, que no es alguien negacionista de esto, ¿no? Y él critica allí que efectivamente resulta muy complicado en utilizar de manera científica las inteligencias artificiales generativas actuales porque son totalmente opacas, porque no sabemos cómo han llegado a determinadas conclusiones. Entonces, es muy complicado
poder rastrear el por qué se han dado unos resultados y no otros. Y por lo tanto eso hace que, al no tener transparencia, pues no podemos tener resultados científicos, digamos, ¿no? Y ya vamos a encarar la recta final del programa. ¿Cómo la gente puede ver tus trabajos? ¿De qué estás haciendo actualmente? ¿Podemos saber en qué está Por supuesto, metido? Nuestros trabajos dentro de 3D Stoa, que es pues el equipo en el que trabajamos Néstor y yo. Y Iván también. Iván Estamos también, todos Iván, aquí. claro, metidos. claro. Esto es la No que- fiesta de 3D Stoa, no en quería hacer realidad. spam. Bueno, ya que lo has preguntado, Yo he preguntado honestamente porque, claro, Eso es. la gente querrá saber, claro. ver, porque últimamente sí que ha habido mucho ruido en redes sociales Sí. y sirva esto para que se vea la ética, la honestidad y el trabajo científico y riguroso. Si nos siguen en 3D Stoa, ya que lo has preguntado, pues pueden ver los trabajos de reconstrucción que llevamos a cabo. También a mí personalmente en Par Virtual, por todas las redes Que sociales. haces hilos interesantes y... Voy haciendo hilos, voy contando cosas de los procesos de trabajo, de vez en cuando alguna opinión un poco más personal, pues oye, porque también somos personas, Hombre, y que eso tanto. es muy importante. Y bueno, pues estoy en todos los sitios, o sea que me pueden encontrar donde quieran. Y yo creo que las personas que viajen a museos, a yacimientos arqueológicos, no solo en España, sino en muchos otros sitios, es que habéis visto el trabajo de Pablo, porque está ahí. En Ahí algunos está el lugares trabajo de estamos. 3D Stoa, Sí, sí. estamos por ahí dispersos por la geografía, están las recreaciones en 3D que hacemos y eso es un orgullo. Y esperamos que cada vez más, ¿no? Para Para poder seguir trabajando en lo que nos gusta. A mí me alucinó el tema de la fotogrametría. Me flipó, porque cuando estuvimos en Roma, hicisteis una y cuando pasó al ordenador se vio una inscripción que no estaba, que no se veía a ojo. Es verdad. Eso es alucinante, eso es Indiana Jones 7.0 ya, porque es que Sí, sí, eso sí. es ciencia ¿Ves? ficción. Joder, y es que para que eso demuestre que no somos negacionistas No, de la no, tecnología, en absoluto. ni No, no. mucho menos. De hecho, somos totalmente tecnólogos. Claro, ¿no? y todo lo Estamos aquí. contrario, y que también la tecnología puede ayudar al patrimonio y a la historia y a conocer el pasado, pero vamos, de maneras inimaginables, ¿no? Y es verdad que ahí, pues hicimos una fotogrametría de unos sillares que además estaban sucios y tal, y que no se veía nada. Y cuando sacamos la imagen sin esa textura de color, se vio una inscripción que había ahí. Me quedé calvo, Guarda. o sea, me Sí, quedé sí, calvo sí, cuando sí. vi esto. Dije, esto puede ser verdad. Pues vamos a Sí, ir sí, acabando sí, sí. ya y como hemos visto, en un mundo donde la velocidad, el impacto visual y la viralidad pesan más que el contexto, el pasado está más expuesto que nunca a ser manipulado, como hemos visto, y estamos a veces en desventaja. Pero aquí no hemos querido venir a vender el apocalipsis, porque no somos antitecnología, no somos anti-IA, porque por suerte tenemos herramientas y profesionales que trabajan con rigor, con ética y con ganas de hacer las cosas bien y fijar esa imagen del pasado que no sea secuestrada por la IA y por su uso indiscriminado. Pablo, gracias por venir otra vez a Roma Eterna. Nada, muchísimas ¿Has gracias estado bien? ¿Te a has ti, pasado a bien? vosotros. Joder, muchísimo. Yo seguiría aquí otra hora más. Yo también. Néstor, muchas gracias. Gracias, Iván. ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Te has pasado bien? Fantástico, Muy y bien. estando aquí en familia mucho más. Y a ti, que estás al otro lado, si te ha gustado el programa, deja un like, compártelo con todo el mundo y te voy a dejar algunas preguntas. ¿Cuántas veces has compartido una imagen histórica sin saber de dónde salió? ¿Cuántas veces te has preguntado si lo que has visto y lo que has compartido era real? ¿Y cuántas veces la persona que subió ese contenido lo hizo para que dieras like y que no supieras si es real? ¿Realmente el enemigo es la máquina o es la persona que está detrás? Como siempre digo, te espero la semana que viene en tu podcast de Cositas Romanas. Pasaré lista y como siempre digo, te espero en el próximo programa de Roma a Eterna. Roma Eterna, una producción de Podium Podcast con Iván Martín. Todos los episodios y contenidos adicionales en podiumpodcast.com. También puedes escucharnos en nuestras aplicaciones disponibles para iOS y Android, y en todos los agregadores de audio.